Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Francia Márquez ya tiene partido, ¿no? Un partido muy evocador. Soy porque somos. Hágame el favor, el partido de Francia Márquez. Soy porque somos el partido de Francia Márquez, que acaba de recibir personería jurídica y que le permitiría entonces a la señora Francia Márquez presentar sus propias listas a la próxima contienda electoral, que será la del año 2026. Esta fue una decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral con una votación de 6 contra 4 y le da pues el regalito de Navidad a doña Francia Márquez. Y con este partido, doctor Fernando, Colombia pasa a tener 37 partidos políticos. 37. Bueno, en eso estamos en la avanzada. No hay ningún país del mundo que tenga 37 partidos políticos ni democracia que lo resista. Entonces, pues en muchas partes los partidos son 2 o son 3 o son 4 si acaso. Aquí tenemos 37 y ahí vamos con el de Francia Márquez. Dios mío. Bueno, y a propósito, Petro iracundo. Está terminando el año, está llegando la Navidad, el mensaje que apacigua, el mensaje del niño Dios, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pues ese no es el mensaje de Petro, ¿no? ¡Qué agresivo estuvo! ¿Nos lo quiere contar? Doctor Fernando, ayer estuvo Gustavo Petro en el departamento del Tolima, en Ibagué, a donde acudió a una reunión con ciudadanos. Muy pocos definitivamente logra llenar Gustavo Petro en los eventos a los que va, o por lo menos los que le dejan entrar son los que están dispuestos a aplaudirlo, y de manera vehemente y sí, agresiva, dijo que la extrema derecha no iba a borrar lo que él había hecho. Lo único cierto es que en 1 mes y 4 meses o cosa por el estilo, pues no sabemos qué es lo que ha hecho. Bueno, sí, legalizar las drogas, que es uno de sus objetivos, ayudarle a los criminales que antes eran perseguidos por la fuerza pública, ahora los criminales persiguen a la fuerza pública, eso ha cambiado, pero este fue el tono con el que habló Gustavo Petro, evocando inclusive a un líder del Partido Liberal, al señor Serpa, cuando decía mamola. Escuchemos. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia. Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, y es el momento. Es irreversible, no que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Aquí no llegamos por una moda. Aquí llegamos para iniciar una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país, el país de la belleza. Bueno, quiero corregirle, mamola, lo recitaba o lo cantaba o lo gritaba Serpa, sí, pero era recordando a Jorge Eliezer Gaitán. El mamola es de Jorge Eliezer Gaitán. Usted no había nacido, yo era muy niño cuando Gaitán gritaba mamola antes de que Fidel Castro lo asesinara ese trágico 9 de abril de 1948. En sus discursos, en varios de sus discursos terminaba diciendo mamola. Jorge Eliezer Gaitán. Pero como para Petro nunca es suficiente echarse cualquier discurso, porque él va diciendo cualquier cosa, nunca se le ve preparado un discurso. Él mezcla un tema, otro tema, y de esa manera va logrando arrancar uno que otro aplauso de los asistentes, que seguramente recibieron un buen refrigerio. Y gente muy humilde, además, escuchando a este señor decir cuánta cosa se le ocurre. Entre esas cosas que queda uno sorprendido, está la afirmación que hizo ayer
tratando de llevar a humanizar el conflicto, como llamaría él, el caso de Palestina e Israel, habló del nacimiento del niño Dios en Palestina, del nacimiento de Jesús de Nazaret en Palestina. Escuchemos, sí, un dramático momento de ignorancia absoluta de Gustavo Petro frente a la figura de Jesús Cristo. Escuchemos y veamos. Por eso hay un bombardeo sobre bebés allá donde nació Jesús. Ahora que va a haber Nochebuena, allá mismísimo están bombardeando y matando miles y miles de niños. Podríamos decir niños Jesús, podríamos decir con propiedad niños Dios. Están bombardeando al niño Dios. Y nadie se opone desde las esferas del poder mundial. Estamos viendo ante nuestros ojos cómo una bomba cae en el pesebre y no sobrevive ni el burro, ni el buey, ni la Virgen, ni San José, ni el niño Dios. El presidente Petro diciendo entonces que Jesús Cristo es palestino. Bueno, olvidando que históricamente Jesús de Nazaret era judío, nació y vivió en lo que hoy se conoce como Israel, pues que en aquel entonces era parte de Judea, un territorio que estaba bajo el control del Imperio Romano. Pero además de eso, doctor Fernando, llama la atención cómo este líder de la galaxia no tiene compasión sino por una parte de lo que ocurre y por la otra no dice una sola palabra. ¿Será que esos secuestrados, esos niños que metieron en jaulas y que vimos en video, eso sí tienen que estar así porque son israelíes? Bueno, en fin, ese es Gustavo Petro, ese es el presidente que tenemos. Lo peor de todo es que no escucha. Y el país se encierra con unos pobres que encerraron allí a la fuerza detrás de un sándwich y detrás de una gaseosa, porque tenían hambre, por eso fueron a oírlo. No lo oye nadie, no lo sigue nadie, no lo quiere nadie, pero lo malo es que no oye, es que no entiende, es que no se da cuenta de que el pueblo colombiano le está diciendo esto no es por ahí. Lo que queremos es trabajo, lo que queremos es producción, lo que queremos es oportunidades de empleo. No queremos esta cosa de contradicción y de gritos y de que usted y llegamos para quedarnos y que el pueblo, a ver, ¿dónde están los puestos de trabajo? ¿Dónde están? ¿Dónde están las grandes industrias que se desarrollan? Todo en decadencia, al borde de una recesión, es decir, al borde de una situación de hambre ya declarada irreversible por mucho tiempo. Si no se aplican los correctivos adecuados y correctivos que van a ser muy dolorosos como los que se están aplicando en este momento en la Argentina. Bueno, y vea usted pues que a propósito de la Argentina, doctor Fernando, y perdóneme, le interrumpo, sí. Me llama la atención poderosamente la manera en cómo los medios públicos colombianos, con la plata de sus impuestos, del impuesto de los ciudadanos que nos escuchan, de mis impuestos, están retransmitiendo los medios de izquierda, de extrema izquierda de la Argentina y provocando las movilizaciones que se están llevando a cabo en contra de Javier Milei por una minoría, muchos de estos vagos, de verdad, porque vi las entrevistas de algunos y salen a marchar porque les están quitando el subsidio. No quieren trabajar, quieren que el Estado los mantenga y por eso salen furiosos con cacerolas a gritar y a decir cuánta cosa se les ocurre en contra de Javier Milei. No son gente que está trabajando. Esa es una realidad. Y medios públicos colombianos retransmiten el asunto como si se tratara de querer o buscar tumbar el gobierno de Javier Milei. Lo mismo han hecho cuando retransmitieron lo que pasa entre Palestina e Israel, obviamente haciendo una información sesgada a favor de Palestina, y lo mismo han hecho utilizando, y también me llama la atención, información de Telesur, que es el principal aliado internacional hoy de RTBC Medios Colombianos. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo y no es otra, Y mire usted, los de la Argentina protestando contra Milei, pero no protestaron por el 150% de inflación. Eso no les pareció
que estuviera mal. Claro, Eso igual es. que acá, ¿no? Aquí protestaron por el aumento de 100 pesos en el valor de la gasolina cuando Iván Duque era presidente y hoy que aumentó 5.400 pesos, no salen a marchar ni a Y que gritar. tenemos gasolina muy por encima del precio que tienen en los Estados Unidos. Lo confirmé antes del programa. La gasolina en los Estados Unidos hoy está a $3. Esos son 12.000 pesos colombianos. Y usted, querido amigo, si va a una estación de servicio tiene que pagar 15.000 pesos, pero quieren cerrar la brecha. Y No, eso, cuento de cerrar eso la no brecha, se lo, y eso no Fernando. se lo preguntan los periodistas al ministro de Hacienda, cuando dice, no, es que tengo que aumentar más el precio de la gasolina para cerrar la brecha. ¿Cuál brecha? Si tenemos un galón de gasolina 3.000 pesos por encima de lo que pagan los ricos de los Estados Unidos. En fin, ahí Pues el estamos. cuento de cerrar la brecha, doctor Fernando, vaya uno a entenderlo y de qué manera, porque lo único cierto es que Gustavo Petro le dio regalo de Navidad, como lo decíamos ayer, a los funcionarios públicos. En un principio, Iván Duque había hecho una cosa muy parecida, había hecho un regalo de Navidad, le había entregado a los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Esto solamente aplicaba en ese decreto. Pero ahora el nuevo decreto de Gustavo Petro indica que es un 75% del salario mensual para todos los servidores públicos de cargos de nivel asistencial, técnico, profesional y asesor. Duque ya le había regalado el 50% de un salario mensual a los del Ministerio del Trabajo, pero Petro le dio un 75% ahora a todos los funcionarios del Estado. Bueno, ¿de dónde sale la plata? De Pregúntese cerrar la usted. brecha, de cerrar la brecha, sigan Mire, pagando, que hay que claro. cerrar la brecha. Siga pagando impuestos con toda tranquilidad, que Petro tiene que seguir haciendo populismo, tiene que seguir haciendo demagogia, porque eso está claro. La demagogia es el sistema inventado por Mussolini. ¿Quién fue el más grande demagogo del siglo XX? ¿Hitler o Mussolini? Uno de los dos. Y esa es la verdad, y esa es la verdad. Estamos haciendo una economía estatizada, es decir, a la Mussolini, que no se les olvide. Esto es fascismo puro. Esto que dice Petro que llegó para quedarse y tal, es el fascismo. El fascismo, la concentración de todo en el Estado, todo por el Estado y nada contra el Estado, puro Mussolini. De Bueno, hecho, Ademar, que los... de esas reuniones de la semana que ha habido entre el presidente Petro, ya se acabó el cónclave, ya no hay reunión de ministros y Petro y sus directores. De esa reunión salió un comentario muy publicado por algunos medios de comunicación que indicaba que el presidente está cansado de que sus ministros le sigan diciendo no se puede. De verdad, doctor Fernando, pues si no se puede es porque la ley o la constitución no lo permiten. Pero el o, presidente por- está o por- bravo porque eso no es así. o porque ellos no son capaces, cualquiera de esas cosas. Y de Pero es todo, que cuando el presidente dice hay que construir el tren de Buenaventura a Barranquilla, hay que construir el aeropuerto internacional en La Guajira, pues pues no se puede, no es se que puede. sí, o sea, a ver, ¿Cómo no se fue puede? capaz de hacer una línea de metro en Bogotá, Bueno, ahora sí va a hacer eso. y los indígenas son los amigos de Gustavo Petro teóricamente y resulta que se vienen para Bogotá a protestar porque no les están dando lo suficiente. ¿Será que los están obligando a trabajar? Hay indígenas muy buenos. Antonio Palechor Arévalo era uno de ellos y por eso lo mataron. Y por eso estamos llorando su muerte aquí en la hora de la verdad. Pero los indígenas amigos de Petro, los de los resguardos, los de la coca y la cocaína, Los del eso, 10% de los cultivos de coca en el país. muy bien, vienen a Bogotá a protestar. Vienen a ¿Cuándo llegarán con el niño Dios o qué? Pues prácticamente, doctor Fernando, desde ayer se había anunciado que estarían en Bogotá a las 3 de la tarde frente a la Casa de Nariño. No sabemos que se hubieran podido llegar y ubicar o si lograron impedir la llegada de ellos con acuerdos, nuevos acuerdos. Lo cierto es que están rechazando incumplimiento por parte del Ministerio del Interior en el departamento del Cauca, donde además se está solicitando que haya una reunión con la Agencia Nacional de Tierras, porque recuerde usted uno de los hechos que más reclaman los indígenas, que valga decirlo, han recibido más de 100.000 millones de pesos en lo que va del año, perdón, en lo que va del gobierno Petro,
por parte de cada uno de los ministerios. Y tienen cuánta tierra tiene? ¿Cuánta tierra tiene? 36 millones de hectáreas. 36 millones de hectáreas. ¿Y qué están haciendo con 36 millones de hectáreas? Nada, nada. Porque no les gusta trabajar, porque los acostumbraron a que esto es sin trabajar. Pero es que, ¿para qué trabajar si el Estado les puede regalar? No, es que... Entonces vienen a protestar contra Petro. Increíble, no les fue suficiente ni la tierra ni la plata. Bueno, y nos quedamos con la demandita de Thomas Gregg & Sons. Se va a demorar un tiempo. Esos procesos administrativos son muy largos, pero algún día vendrá. Y el Contralor lo que está diciendo es, si condenan al Estado, yo repito inmediatamente contra los que causaron este daño. Es decir, contra Álvaro Leiva y sus amigos. Cuando se supo, doctor Fernando, del encontronazo, del agarrón entre Marta Lucía Zamora, quien fuera la jefe o directora jurídica de defensa del Estado, y el canciller Álvaro Leiva, algunos en el pasillo que escucharon el enfrentamiento en la casa de Nariño afirmaron que la señora Zamora le decía a Leiva que lo mejor era buscar la negociación, acordar, hacer un acuerdo entre Thomas Gregg y el Estado colombiano para evitar una demanda que le costara miles de millones de pesos a los colombianos y que esos miles de millones tendría que terminarlos pagando el señor Álvaro Leiva por una acción de repetición. Leiva, según dicen los que estaban presentes, lo que contestó fue, pues, que demanden, que cuando llegue y se resuelva la demanda, yo ya estaré muerto. Eso fue lo que dijo. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos las declaraciones del Contralor que vamos a escuchar y a ver respecto precisamente al pleito entre Thomas Gregg & Sons y el Estado colombiano. Lo que sí queremos aclarar es que una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que de manera inmediata se deben iniciar, como lo hemos hecho para todos los otros casos, medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos. Eso significa que una vez se aperture el proceso se embargan cuentas y bienes de las personas involucradas en esta decisión. ¿Ahí serían los bienes del canciller Álvaro Leiva o cómo sería en ese caso? De las personas responsables del canciller y de las personas que estuvieron a cargo de esas decisiones. Muy bien. Eso es obvio. Acción de repetición. Acción de repetición contra Álvaro Leiva. Bueno, y Vargas Lleras, candidato. Y candidato ya declarado, ¿no? Claro, claro. Lo vimos ayer en un Twitter y permítame antes respondo, doctor Fernando, a Jorge Enrique Sarmiento, que me dice que me sugiere verificar que el decreto del presidente Petro es solo para el Ministerio del Trabajo. Pues le cuento a nuestro oyente que estuve revisando con detenimiento el decreto 2186 y no dice eso por ninguna parte. Ergo, esto significa que incluye a todos los servidores públicos de los niveles que mencioné y que están ya mencionados previamente en el decreto 1175, que sí delimitaba que era solamente para los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Ya, me salgo de ese paréntesis que hice necesario para aclararle a nuestro oyente, a quien invito también a revisar, por supuesto, el decreto 2186, al que le busqué precisamente si era nuevamente para solo trabajadores del Ministerio del Trabajo o si para todos. Lo que me llama la atención también, ¿por qué para unos y no para otros? Lo cierto es que este decreto no delimita que sea solamente para funcionarios del Ministerio de Trabajo. Anoche, sorprendidos algunos en la política, yo no sé por qué se sorprenden, al ver a Germán Vargas Lleras en un video que lanzó en sus redes sociales de 40 y tantos minutos, 42, 43 minutos, en un diálogo con unos niños. La mayor de ellos tenía 13 años, el menor tenía 7 años, y estos niños le preguntaron a Germán Vargas Lleras qué haría él como presidente, lo que, doctor Fernando, claramente es un lanzamiento de su campaña a la presidencia. Escuchemos en temas de educación qué es lo que dice Vargas Lleras, qué le responde a los niños. Si usted llegara a ser presidente, ¿cómo aumentaría el bilingüismo en los colegios? Uy, pregunta clave y bien difícil de contestar. Te diría que la semana anterior salieron las pruebas PISA. ¿Saben ustedes qué son? No. Bueno, las pruebas PISA son las que le hacen a los estudiantes a ver qué tanto están aprendiendo,
¿Qué tanto entienden de matemáticas? ¿Qué tanto comprenden la lectura? No la he hecho. ¿Y saben qué pasó? Que nos rajamos. Terrible. ¿Qué indica eso? Que la educación pública en Colombia sigue siendo de muy baja calidad. ¿Por qué? Bueno. Vargas Lleras en una escena simpática, ¿no? No es mayor el descubrimiento. Nos rajamos en las pruebas PISA, de lo peor que nos ha podido pasar. Los niños nuestros no saben matemáticas, los niños nuestros no comprenden lo que leen, no tienen avance en la comprensión de la lectura, y si no comprenden lo que leen, pues se aburren leyendo y entonces se dedican a los videojuegos. Esa es la situación. Pero entonces el doctor Vargas Lleras está en lo que está, es decir, en su candidatura presidencial. Eso no tiene realmente nada de nuevo. Bueno, Demar, el programa de pagar por no matar, esto es inaudito, pero se lo van a dar a 100.000 jóvenes y hay 14 millones de jóvenes. Doy ese dato todos los días y nadie me contesta. ¿Cómo se le da a 100.000 y no a 14 millones que son los jóvenes colombianos que están en esa edad? Lo que pasa es que el billón de pesos para pagar por no matar, doctor Fernando, hace parte de, ya casi cerramos la brecha, de esa cantidad de plata que ha prometido Gustavo Petro, repitiendo programas que él tuvo cuando fue alcalde de Bogotá y que en nuestro sentir y parecer fue un programa fracaso. 10.000 millones de pesos se gastaron en aproximadamente 10.000 jóvenes en Bogotá. Revisen ustedes la historia de la ciudad, revisen las cifras para que contrasten lo que les estoy contando. Les pagaban por trabajar y estudiar a estos jóvenes. Solo 800 de los 10.000 se graduaron como bachilleres o como técnicos. El 40% permaneció en el programa, el 60% volvió a las actividades cualquiera que fuera. El raponazo, el robar, no estudiar, no trabajar, esperar los subsidios que por otros lados llega a cada uno de estos jóvenes porque los tiene. Hay muchos subsidios que el Estado entrega a jóvenes en este país, solo que este es el más jugoso de todos los subsidios. Lo cierto es que el programa en Bogotá no fue exitoso, fue fracaso y de hecho no hubo unos efectos concluyentes en temas de seguridad. Durante la alcaldía de Gustavo Petro solo disminuyeron algunos aspectos como por ejemplo el homicidio, pero inclusive era un tema que venía en disminución antes de que existiera el programa. Los otros delitos, que son los delitos de raponazo, la puñalada y demás cosas, el atraco en la calle, no disminuyó con el programa de Jóvenes en Paz. Ahora, Gustavo Petro trae el relanzamiento hoy a las 8:30 de la mañana en Medellín, al lado de Francia Márquez, relanzará su programa de Jóvenes en Paz. Usted me preguntaba quién escoge los jóvenes. Los escogió, de acuerdo con información oficial que me entregó a mí el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, los escoge el Departamento Nacional de Planeación, que fue el responsable del diseño de metodología de focalización territorial y de los beneficiarios, con base en bases de datos que tienen del ICBF, del Departamento de Prosperidad Social y del mismo Departamento de Planeación Nacional de Planeación. Bueno, Planeación Nacional dedicada a encontrar los jóvenes amigos de Gustavo Petro para regalarles 1 millón de pesos mensuales a cada uno. ¿No es así? Así es. Una perla. ¿Qué pasa si los jóvenes tienen procesos penales en su contra? Recuerde usted que parte de esto va dirigido a esos jóvenes del estallido social que les dolía mucho el aumento de la gasolina por 100 pesos, pero que les parece una maravilla que hubiera aumentado ahora 5.400 pesos. Dice Potencia Mundial de la Vida, Ministerio de la Igualdad, que en caso de que haya gente con procesos penales en su contra, va a contar el joven con una orientación sociojurídica para promover la comprensión de las consecuencias legales de su situación y que asuma responsabilidad y que busque de forma directa o simbólica la reparación de la persona afectada por el personaje aquel que va a recibir el 1 millón de pesos. Pero le van a dar el 1 millón de pesos. Y le vamos a dar abogado también, que ese no se descuente del 1 millón de pesos. Bueno, muy bien. 1 millón de pesos para los jóvenes para que no maten, pero para 100.000, y son 14 millones.
Yo insisto en esa cifra, pero ¿por qué no la dan? ¿Por qué no la repiten? Hay 14 millones de jóvenes en las edades de los jóvenes que están escogiendo en planeación nacional. ¿Por qué a los otros 13.900.000 jóvenes no les dan el millón de pesos? Pues no existen, pero hay que hacer el escándalo, hay que hacer la bulla. Y entonces ahí está Francia Márquez en Medellín, que es una de las ciudades donde hay mayor cantidad de delincuencia juvenil. Entonces allá está con su programa anunciando que dará el millón de pesos en varias ciudades. Anunciaron como 5 ciudades donde va a empezar el programa. El programa que se relanza hoy, doctor Fernando, tiene como principal foco los siguientes, la primera oleada o las primeras entregas del subsidio va para 6,000 jóvenes. Estos son los que están en Guachené, en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, en Quibdó Chocó, en Buenaventura, en Medellín y en Bogotá. De hecho, algunos sectores políticos muy afines al presidente Gustavo Petro estaban quejándose porque no les parecía justo el nivel de participación de los jóvenes en Bogotá. Recuerde que se trata de 1 millón de jóvenes, así que creen que es muy poca la proporción en la que se le está dando a Bogotá. 1 millón no, son 100,000, perdóneme, 100,000, el millones de pesos. 100,000, les parece muy poco la proporción en Bogotá. 100,000 jóvenes, pero tiene que ser muy baja la proporción porque son 14 millones de jóvenes y les van a dar 1 millón de pesos mensuales a 100,000. A 100,000 amigos de Gustavo Petro, hijos de amigos de Gustavo Petro, a votar la platica de los colombianos en ese tipo de proyectos propagandísticos de un gobierno demagógico. Bueno que les dieran trabajo y terminemos diciendo que las cifras de seguridad son muy malas en este gobierno de Petro, y que hay más secuestros y que hay más extorsiones y que hay más robos y que hay más de todo lo que no puede haber en una sociedad que quiere ser una sociedad digna y tranquila. Revisamos, doctor Fernando, las cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, y les comparto aquí en pantalla, de lo que ha significado de entre enero y noviembre la criminalidad en distintas dimensiones, masacres y casos y víctimas. En masacres tenemos un aumento de casos de 88, pasamos a 93 entre enero y noviembre de este año, comparado por supuesto con el año 2022. Esto es un crecimiento del 6%. El número de víctimas se bajó solamente un 4%. En cuanto al secuestro, en total aumentamos a 316 casos de secuestro entre enero y noviembre frente a 194 del año pasado. Esto es un aumento del 67% en los casos. Y revisando, doctor Fernando, la tabla que les estoy mostrando, que es cifra del Ministerio de Defensa, encontramos que estamos en niveles del año 2014, ni siquiera del año 2003. Imagínese usted cuánto tiempo nos ha regresado Gustavo Petro con su política de paz total. Revisando el tema de secuestro extorsivo, este sí que es histórico, ¿ah? Tenemos un 68% de crecimiento del secuestro extorsivo entre enero y noviembre del año 2023. 203 casos de los reportados. Vamos a ver el tema de extorsión, 8% de crecimiento en el delito de extorsión. Tenemos 9,297 casos. Este también es una cifra histórica. Desde el año 2016 crece de manera sostenida este delito. En cuanto a erradicación de cultivos de coca, creo que esto es la respuesta a todo lo anterior. Vea usted, doctor Fernando, erradicación manual en el año 2016 era de 16,236 hectáreas. Luego llegamos a tener una erradicación manual en el año 2020, época de Iván Duque, de 118,000 hectáreas. Y hoy, con Gustavo Petro, tenemos una erradicación manual de 18,576 hectáreas entre enero y noviembre. Esto es una caída del 71% en la erradicación manual. No se está persiguiendo la erradicación de cultivos de coca. Muy por el contrario, recuerde usted, se está hablando de legalizar los cultivos de coca, marihuana y amapola en el país. Bueno, en eso estamos. En eso estamos, queridos amigos, y así nos estamos despidiendo de ustedes. Estaremos pendientes de lo que ocurra en este fin de año. No se desprendan de la hora de la verdad, que regresará con toda su fuerza, con toda su energía, el primer día
hábil de enero, que será martes porque el lunes es festivo. Sí, señor. Empezamos el martes 9 de enero. No, ¿cómo que martes 9? Claro, sí, martes 9, sí. Martes 9. Sí, claro. El primer día hábil del año de mar. Perdóneme, no, perdón, claro, no, perdón. No, el 2 de enero, claro. Bueno, el 2 de enero. Sí. Martes 2 de enero, claro. El 2 de enero estaremos con ustedes, pero si hay alguna cosa sorprendente, extraordinaria, ahí estaremos también a finales de este año. Y no olviden, el Niño Dios llega pasado mañana a recibirlo con el alma limpia y llenos de esperanza, llenos de amor, que es lo que trae el Niño Dios. Mientras tanto, les decimos hasta pronto, hasta muy pronto. La familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.